Tras los resultados de la prueba Inicia, que evidenció que el 86% de los egresados de pedagogía no rindió la evaluación, la ministra del ramo, Carolina Schmidt, aseguró que desde diciembre del año próximo, esta se va a realizar de manera obligatoria y con todas las materias completas. Para conversar más sobre este tema, nos encontramos con ella, con la ministra de Educación, Carolina Schmidt. Buenos días, ministra. Buenos días. A ver, estos cambios nos imaginamos a qué obedecen, pero ¿qué es lo que buscan directamente de manera concreta para iniciar la conversación? Los países que tienen buenos resultados en educación seleccionan a sus profesores entre el 30% de los mejores egresados cada año del colegio. Desgraciadamente, la realidad en nuestro país es muy diferente. Hoy, si analizamos los alumnos que están egresando de pedagogía, por ejemplo, en el año 2011, el 66% o no había dado la PSU o había obtenido menos de 475 puntos en ella. Y en relación a la prueba Inicia, que mide justamente los conocimientos de las materias que los profesores deben enseñar en los colegios, en los 5 años que se ha realizado esta prueba de manera consistente, vemos que hay un porcentaje importantísimo de alumnos que no conocen las materias que después tiene que ir a enseñar a los colegios. Y esto es lo que pretende cambiar el gobierno y por eso está impulsando con suma urgencia una reforma de carrera docente inicial que establece varias cosas. Aumenta los requisitos para poder estudiar pedagogía y ejercer pedagogía, establece que se debe estudiar en carreras y instituciones acreditadas y establece que la prueba Inicia, esta prueba que uno da al término de la carrera de pedagogía, sea obligatoria y la deban rendir todos los alumnos y que efectivamente eso tenga consecuencias. Ministra, ¿cómo se puede trabajar un tema tan sensible que es uno de los tantos, por supuesto, que hay colegios quizás, hay países donde más del 30% de los que estudian pedagogía a veces toman los puntajes más altos de las pruebas de selección, sea cual sea en cada uno de ellos? ¿Cómo en Chile podríamos pensar en algún minuto de que personas que sacan 800 y tantos puntos en la PSU opten por pedagogía cuando sabemos que los sueldos son bajos, cuando es imposible poder competir con profesiones donde el futuro laboral es mucho más auspicioso? Partiendo de esa base, ¿cómo? ¿Qué se pretende hacer? Tú tienes toda la razón, porque una cosa es atraer a los mejores talentos a estudiar pedagogía y aumentar los requisitos para que se pueda estudiar, hacer los mayores puntajes, etcétera, como se hace en países que tienen buenos resultados en educación. Y otra cosa es retener esos talentos y para eso necesitas tener sueldos que también sean competitivos. Nuestro sistema actual hace que de las 10 carreras peor pagadas en nuestro país, 5 sean pedagogía. Y por eso este proyecto que está impulsando el gobierno ataca los dos ámbitos. Uno, aumentar los requisitos para poder estudiar y ejercer pedagogía en los establecimientos que reciben subvención del Estado, pero también aumentar el sueldo de manera importante a los buenos profesores, a los que tengan buenos resultados en estas distintas materias, llegando incluso a duplicar el sueldo actual que puede recibir un profesor si va a trabajar a un colegio con alta matrícula de alumnos vulnerables en nuestro país. Ministra, ¿por qué poner suma urgencia ahora? Sabemos que este proyecto estaba en el Congreso por 3 años y medio y de repente suma urgencia. Este proyecto está desde febrero del 2012, pero estaba distinto. Este proyecto básicamente se abocaba mucho a lo que era la carrera docente en el estatuto docente que está en el sistema municipal y con el objetivo de poder justamente avanzar en atraer y retener los mejores talentos, hemos decidido ponerle unas indicaciones sustitutivas al proyecto justamente en estas materias que nosotros estamos comentando hoy y que sean iguales, tanto para el sistema municipal que tiene estatuto docente como para los colegios subvencionados, particular subvencionados, estableciendo para los profesores de ambos los mismos requisitos y también las mismas exigencias que van a colegios que reciben subvención del Estado. Que reciben platas públicas. Y eso justamente con el objetivo de poder sacar este proyecto adelante. Y realizar un trabajo bastante importante con los parlamentarios para poder recoger las distintas visiones en este tema y que nos permita sacar este proyecto tan importante adelante. Ministra, quiero volver a la prueba Inicia, que es una de las como barreras de salida, ¿no? Para que cuando entren al mundo laboral, estos profesores hayan tenido también ahí alguna especie de colador, ¿no? En bien de los alumnos a que van a influir y afectar a esos profesores. ¿Por qué este año se cambió la fecha? Siempre se hace en diciembre.
Sí. Y este año, de repente, o sea, la última inicia se hizo en abril. No me queda claro por qué se cambió. ¿Por qué? La inicia, como tú señalas, se hacía en el mes de diciembre, pero se hacía solamente para los egresados de educación de párvulo y educación básica, donde los profesores son generalistas, es decir, enseñan todas las materias. El profesor de educación básica hacía matemática, lenguaje, etc. Educación media no se medía porque la educación media tú egresas siendo especialista, tú eres profesor de matemática, tú eres profesor de licenciatura en biología, sí. etc. Por lo tanto, tienes que tener una prueba de inicia que mida cada una de las distintas carreras en educación, en pedagogía, en educación básica. Y eso se hizo por primera vez este año, y por eso la prueba fue en el mes de abril. Sí. Entonces, el próximo año, lo que nosotros queremos, en vez de que sea en el mes de abril del año 2014, que sea en el mes de diciembre, donde podamos ya, con la aprobación del proyecto, porque eso no es algo que podamos nosotros como ejecutivo imponer de manera, digamos, no, solamente con nuestra... Tenemos que pasar por una ley en el Congreso y que sea la manera obligatoria, que es distinto que sea habilitante, y eso es importante decir. En una primera etapa nosotros queremos que sea obligatoria, es decir, que todos los alumnos estén obligados a hacerlo. Eso nos implica que también las universidades tengan que adaptar sus mallas de enseñanza a los resultados que vayan teniendo la prueba y después hacer la habilitante. Habilitante es decir, una persona que no aprueba la prueba inicia no puede ejercer la profesión. Nosotros creemos que primero tenemos que hacerlo obligatorio. ¿Por cuánto tiempo? Y después hacer un tiempo mediar? Adicional. Mira, es algo que vamos a discutir en detalle en el Congreso, pero debiéramos tener un periodo que no sea menos de 5 años entre que sea obligatoria y sea habilitante, de manera de poder entregar la tranquilidad a todos los alumnos que están estudiando, que no van a ser ellos las víctimas de que después de 5 años de estudio les digan, usted no va a poder. Eso mismo le quería preguntar, ministra, en educación, mientras uno más entiende el tema o más se va conversando los temas, se da cuenta que está todo relacionado, como todo problema sistémico, ¿no? Está todo relacionado con todo. Por ejemplo, me pregunto qué pasa con las acreditaciones. Si yo he gastado en una universidad o en un IP, pero que tenga acreditación, mi programa de pedagogía, me he endeudado por no sé cuánto tiempo con el esfuerzo de mi familia y hipotecando mis ganancias futuras. Y qué rabia que después se pone la prueba habilitante. No, y que además qué rabia que después estas acreditaciones medias truchas, medias acreditaciones que sí que no, el sistema de acreditación ha estado en duda y con buenas razones ha estado en jaque. Entonces también uno se pregunta hasta qué punto uno puede en realidad como Estado exigir esta prueba de habilitación si el Estado no se hace cargo de simplemente cerrar y botar a la basura los planes que no sirven. Bueno, hay varias cosas. Primero, tienes toda la razón y son las dificultades en educación porque generalmente se usa mucho como argumento para no hacer nada el hecho de que hay otras variables que también hay que perfeccionar. Y eso genera mucha dificultad para poder avanzar en reformas en educación. Entonces, hay que ir avanzando en reformas porque si esperamos que todo cambie simultáneamente al mismo minuto, sencillamente lo que nos pasa es una inamovilidad que no es buena. Entonces, primero, tener claro ese tema. Segundo, en el tema de la prueba y la acreditación. El proyecto establece 2 temas que son bien relevantes en eso. Primero, que la acreditación sea obligatoria, tanto para la institución como para la carrera, cosa que hoy tenemos que el 57% de los alumnos que estudian en institutos profesionales de pedagogía lo hace en carreras e instituciones no acreditadas. Pero la gente ni siquiera entiende la diferencia. Entonces, hay que tener un porcentaje importante de alumnos que hoy están estudiando en carreras e instituciones no acreditadas sin ninguna consecuencia. Eso se reformula. Segundo, establece también consecuencias para las instituciones. Si una institución tiene un porcentaje de alumnos importante que no aprueba la prueba inicia, tiene que dar a su costo un curso de recuperación y nivelación para todos los alumnos, cosa que también ella suma parte de las consecuencias. Tercero, el sistema de acreditación también se está cambiando, logramos ya aprobarlo en el proyecto en general en el Senado y ahora la discusión en particular. Uno de los cambios que tiene el nuevo sistema de acreditación es que se acaba con esta acreditación actual que es de 1, 2, 3, 4 años y que básicamente es como si acreditaran distintas calidades. A ir a un sistema de acreditación que es más binario, es decir, se acredita o no se acredita para poder darle mucha más tranquilidad a los alumnos. Así que todos esos cambios se están haciendo y tenemos que hacer un esfuerzo por irlos aprobando, porque si esperamos que esté todo perfecto para poder hacer otro cambio, sencillamente eso impide que podamos hacer las importantes reformas que requiere la educación de nuestro país. Ahora, claro, la acreditación, de todas maneras, asimilo y veo ahí la malla curricular de cada una de las universidades. Se lo pregunto desde el punto de vista, y para allá la pregunta, de que de 2008 a la fecha se egresaron 5.000, pasados 5.000 en el 2008 y ahora ya vamos en 10.000 y tantos egresados.
en el área de educación, prácticamente se ha doblado. ¿Qué pasa con las mallas? ¿Qué pasa con las materias que se pasan dentro de las universidades? Porque claramente la acreditación, a ver, yo viví procesos de acreditación en universidades donde se presentaban los instrumentos y vi cómo se preparaban internamente para presentar los documentos a la acreditación. Y una cosa es cómo se entregan los documentos a los entes reguladores y otra cosa es lo que internamente ocurre dentro de las aulas y cómo se pasa la materia, cómo los profesores justamente transmiten eso a los alumnos y finalmente cómo se traduce en un buen profesional. Ese problema más interno de las mallas, cómo se trabajan en las universidades o los institutos, ¿hay alguna forma de poder empezar a indagar o empezar a meter mano, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que varios temas importantes en relación a eso. Los años que hemos tenido procesos de acreditación en nuestro país nos permiten recoger una importante experiencia acumulada de lo que funciona y de lo que no funciona. Y eso es justamente lo que recoge el proyecto de acreditación que crea la Agencia Nacional de Acreditación. Por lo tanto, sí hay un avance importante en relación a esa materia. Pero yo quería tocar un asunto que es bien relevante que está señalando. En nuestro país existen 180.000 profesores que trabajan en los distintos establecimientos que reciben subvención del Estado. Y tenemos estudiando 120.000 jóvenes en las carreras de pedagogía. Eso te habla de una sobredimensión de alumnos en pedagogía, que es una carrera que ha crecido muchísimo y ha crecido, una de las razones que ha crecido muchísimo, también es esta falta de requisitos para estudiar pedagogía, o sea, una carrera que tiene menos requisitos para estudiar. Entonces, aquí creo que señalar temas relevantes. La beca vocación de profesor, por ejemplo, que ha sido uno de los cambios importantes en educación que nos ha permitido atraer, retener, porque todavía no retener, atraer a mejores talentos y cuyos resultados todavía no estamos viendo porque esos alumnos que entraron con beca vocación de profesor todavía no se están midiendo, no están egresando, por lo tanto no podemos medirlos en la prueba de inicio. Sí nos están mostrando que, por ejemplo, hace 3 años atrás no teníamos ningún alumno, 0%, pero siempre había excepciones, que tuviera más de 600 puntos que entrara a estudiar pedagogía y por sobre 700 también el porcentaje era cercano a 0. Hoy vemos porcentajes de esos alumnos que están ingresando a las carreras. Como la beca vocación profesor solamente se puede entregar a aquellos alumnos que vayan a instituciones que cumplan ciertos requisitos, ejemplo, que tengan un piso de corte mínimo de 500 puntos, vemos que ya los puntajes con menos de 475 puntos o sin PSU que están entrando a estudiar pedagogía se ha reducido fuertemente. Y tercero, veíamos recién hace poquito una noticia en el diario que mostraba como con gran alarma la fuerte reducción de números de alumnos que estaban ingresando a estudiar pedagogía. Eso es una buena noticia porque justamente estos mayores requerimientos de que está teniendo la beca vocación de profesor está logrando eso, pero necesitamos dar un salto mayor a ese y por eso este proyecto de carrera docente inicial que estamos impulsando con suma urgencia desde el gobierno nos va a permitir ese cambio que necesitamos de tener menos alumnos estudiando pedagogía, pero con mayores requerimientos para poder estudiar, ejercer y sobre todo también con mejores sueldos para poder mantenerse en el sistema educacional. Ministra, se nos acabó el Muchas tiempo, gracias, así es que la próxima vez le voy a preguntar cuánto echa de menos el CERNAM. Esa va a ser la primera pregunta para la próxima. Que esté bien. Hasta luego, Igual, que esté muy bien. Chao.